en esta tarde quisiera continuar con el tema que nuestro pastor ha invertido en nosotros estos domingos. ¿Cuántos hemos sido bendecidos, verdad? A través de nuestro pastor. Y yo espero que tú estés haciendo notas. Yo espero que tú estés siendo realmente expuesto a la palabra de Dios y que no solamente sea una palabra que tú y yo escuchemos, sino que sea una palabra que estemos poniendo en práctica, que estemos trabajando en nuestras vidas a lo largo de la semana, porque a eso fuimos llamados. Y esta serie de predicación la hemos titulado ¿Cómo ser un discípulo? ¿Verdad? ¿Cómo ser un discípulo? Y hoy en esta mañana vamos a entrar un poco más en materia, porque es muy interesante el poder saber lo que realmente significa el poder ser un verdadero discípulo de Dios. ¿Cuántos aquí queremos ser discípulos de Cristo? Realmente. A ver, ahí levantamos nuestras manos, ¿verdad? Y ese es un llamado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y sabes, meditando un poquito más acerca de todo esto, podemos encontrar a lo largo de la Biblia que muchas personas que estaban alrededor de Jesús admiraban lo que Jesús hacía. Admiraban los milagros que él hacía, admiraban cómo hablaba, admiraban todo lo que él hacía, los milagros, su forma de explicar, su forma de enseñar. Y ¿cuántos de nosotros admiramos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros? Estamos asombrados, estamos admirados y reconocemos que lo que Jesús hizo aquí en la tierra fue algo impresionante. O sea, si tú te pones realmente a ver todos los milagros que Jesús hizo, toda la vida desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, su forma de vivir, la forma en cómo fue creciendo hasta el grado en el cual él tomó su ministerio, ¿verdad? Que fue a los 30 años, y a partir de ahí todos los milagros que él hizo, podemos decir que Jesús, en otras palabras, ¿verdad? Fue increíble. Fue una persona realmente digna de admirar. Y nosotros como hijos de Dios, es bueno que admiremos lo que el Señor hizo por nosotros. Es bueno que tú admires la forma en cómo Dios murió, en cómo Dios entregó su vida, en cómo Dios hizo milagros aquí en la tierra. Pero sabes, yo meditando un poquito en todo esto, puedo entender que Jesús no busca que tú y yo seamos admiradores de lo que Él hizo. Él busca que tú y yo seamos seguidores de lo que Jesús hizo. Y un discípulo, un verdadero discípulo, es aquel que no únicamente admira lo que Él hizo, sino que lo admira, pero lo sigue. Puedes decirle al que tienes a un lado, dile, un verdadero discípulo no únicamente admira, sino que lo sigue. ¿Cuántos queremos ser un admirador de Cristo? ¿Cuántos queremos ser un seguidor de Cristo? ¿Verdad? Que admiremos. No te estoy diciendo que no admires, digo, porque es imposible decir que no admiremos lo que Jesús hizo. Pero el trabajo y la encomienda al cual tú y yo fuimos llamados no fue únicamente decir, wow, Dios, admiro la forma en que moriste, qué padre. Y yo sé que tú y yo hemos visto películas que hablan acerca de la vida de Jesús y nos impresiona y nos admira, y a lo mejor lloras y a lo mejor te impacta la forma en cómo Él vivió aquí en la tierra. Pero sabes, un verdadero discípulo no vino a esta tierra para admirar lo que Jesús hizo, sino para imitar y ser seguidores de Cristo, hacer lo mismo que Cristo, hacer lo mismo que Cristo. Jesús no quiere admiradores, Él quiere seguidores que le sigan de verdad. Los admiradores solo lo siguen por lo que Él puede hacer. ¿Cuántos cristianos siguen a Jesús únicamente por lo que puede hacer? ¿Te has topado con gente que dice, yo solo voy a la iglesia porque cuando voy a la iglesia o cuando soy cristiano recibo la bendición de Dios? Hay milagros en mi casa. Cuando
me uno a las reuniones de oración, solo lo hago para que me ayuden en mi necesidad. ¿Sabes? Eso es lo que hace únicamente un admirador. El admirador únicamente, ¿verdad?, admira la forma en la que Jesús vivió. Pero Jesús no busca admiradores, Jesús busca seguidores de Cristo. Los admiradores lo siguen por lo que Él puede hacer, mas los imitadores y seguidores hacen lo que Él hace. Acompáñame a Marcos capítulo número 10, versículo número 45. Marcos capítulo número 10, versículo número 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sabes, muchos caminaban alrededor de Jesús. Y a estas personas tú puedes encontrar que la misma Biblia lo dice, que era la multitud. ¿Puedes repetir conmigo? La multitud. Y sabes, para la multitud era fácil estar con Jesús. Tú ves y comparas cómo fue la vida de la multitud y la vida de un discípulo, y únicamente la multitud era el montón, podemos decirlo así. La multitud era únicamente gente que buscaba a Dios por lo que Él quería hacer. Su forma de vida no requería de sacrificios. Su forma de vida de la multitud no requería de compromiso. Su vida de la multitud no requería de responsabilidad. Y su vida de la multitud no requería de servicio. Y aquí voy a entrar en materia, familia. Si tú no tienes la carga del servicio, si tú no tienes la carga de la responsabilidad, si tú no tienes la carga de involucrarte en lo que hacemos aquí en casa, ¿sabes? Déjame decirte, tú únicamente estás siendo multitud. Porque un verdadero discípulo es aquel que sirve. ¿No dice este versículo? Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús dice, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sabes, tu vida y mi vida no nos pertenecen. Lo que tú y yo somos, lo que tú y yo podemos hacer no nos pertenece. Hemos sido llamados como hijos de Dios. Hemos sido llamados como una iglesia para poder servir a otros, para poder dar nuestra vida por otros. Y dice este versículo, en rescate por muchos. Estamos muy contentos con lo que el Señor está haciendo con este precioso equipo de discipulado. Y estamos muy contentos porque fue un número, alguien si me puede ayudar ahí con 30 personas. 30 personas las cuales decidieron exponerse al Señor, las cuales fueron valientes y decidieron tomar este curso. Pero la pregunta es, ¿y qué hay de todos los demás? ¿Qué hay de todos los demás que a lo mejor estás aquí y dices, hey, no, un discipulado? No, pues si me meto un discipulado, ya sé que me va a ser para que me metan a servir, ya sé que me va a ser para que me pongan a evangelizar, ya sé que va a ser para que me pongan a trabajar. Y sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque ese es a lo cual fuimos llamados, a servir. Dile al que tienes a un lado, fuiste llamado a servir. Fuimos llamados a servir. Y sabes, cuando caminaban con Jesús, para las multitudes era fácil estar con Él. Pero sabes, Jesús nunca puso y prestó toda su atención en las multitudes. Ahora, qué corazón de Jesús, ¿verdad? Jesús no desprecia a las multitudes. Tú puedes ver que Él hizo milagros en las multitudes,
Pero sabes, Jesús no desgastaba su fuerza, su tiempo, su vida en las multitudes. Jesús gastaba todo eso ¿en quiénes? En sus discípulos. Y la verdad, qué envidia de los discípulos. Qué padre de haber sido estar 24/7 con Jesús. Día, noche, comer con Jesús. ¿Cuántos en algún momento han dicho, ay, ojalá yo hubiera sido uno de los 12, ¿no? Judas no, a lo mejor tú dices Judas, todos menos Judas, ¿no? Pero qué impresionante debió haber sido ser parte de uno de los 12. Y sabes, Jesús no se fijaba en las multitudes, porque sabes, la gente que era multitud, mientras más Jesús se iba acercando a la cruz, las multitudes lo único que hacían eran alejarse. Entre más Jesús se acercaba a su muerte, entre más Jesús se acercaba al propósito por el cual había venido aquí a la tierra, sabes, las multitudes poco a poco se iban alejando. Y sabes, hoy en día hay una tendencia de una iglesia que rechaza el ser un verdadero discípulo de Jesús. Hay una tendencia que rechaza el ser imitador de Jesús, el hacer lo que Jesús hizo. Sabes, el mensaje que Jesús proclamaba era un llamado al discipulado, no solo a la fe, sino a la fe y a la obediencia. Mateo capítulo número 7, versículo número 21. Fíjate lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es un versículo que debe reflejar y revelar una verdad en nosotros. Sabes, no es suficiente con venir a la iglesia para decir que somos cristianos. Preciosos hermanos que van a entrar a un discipulado, les amamos, estamos muy contentos, pero saben, no es suficiente y no va a ser suficiente con entrar a un discipulado. El evangelio en todo momento nos demanda más. El evangelio en todo momento te va a demandar más trabajo, más responsabilidad, más compromiso, más amor, más servicio, más carga. Y este versículo es muy claro. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Necesitamos hacer la voluntad de nuestro Padre. Encontré esta frase que dice: el cristianismo sin discipulado siempre es cristianismo sin Cristo. Vuelvo a repetirlo: el cristianismo sin discipulado siempre es cristianismo sin Cristo. No podemos ser discípulos de Jesús sin ser antes seguidores de Jesús. No podemos llamarnos únicamente cristianos sin antes ser discípulos. Necesitamos ser verdaderos discípulos de Jesús. ¿Sabes? Ahora podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo ser un verdadero discípulo? Y sabes, querer ser discípulo lo demostramos en la obediencia y en la realidad de nuestro arrepentimiento y en nuestra fe. Esa es la forma en la cual demostramos que queremos ser un verdadero discípulo. ¿Sabes? Nuestra obediencia no logra la salvación, pero es una prueba de ella. Tu obediencia, mi obediencia, todo lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra es únicamente una forma en la cual podemos demostrar que todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo rendimos delante de los pies del Señor. Y sabes, cada vez que hablamos de la cruz,
muchos creyentes superficiales se van alejando del camino que todos tenemos que transitar. ¿Sabes por qué hoy en día las iglesias no están llenas? Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué a pesar de todo lo que vivimos en pandemia, por qué a pesar de todo lo que ha sucedido en nuestra vida, porque yo sé que tu caminar con Cristo no ha sido fácil? Yo sé que a lo mejor has tenido luchas, pruebas, a lo mejor has tenido pérdidas, a lo mejor tu vida no ha sido sencilla, pero sabes, la iglesia está acostumbrada únicamente a ser multitud y no a tener un verdadero compromiso con Jesús. Fuimos llamados para ser discípulos de Cristo. Dile al que tienes a un lado, dile con una sonrisa y ahí dile, fuiste llamado para ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Sabes? Mientras más hablamos de Jesús, mientras más queremos ser como Jesús, mientras más tú te esfuerces en querer ser bueno, mientras más tú te esfuerces en querer hacer la voluntad de Dios, ¿sabes? Más la gente se va a alejar de nosotros. Más problemas van a venir a nuestra vida. Ahora, no sé si para ti eso sea una desgracia o para ti eso sea una causa de gozo y alegría. Yo espero con todo mi corazón que entre más parecidos queramos ser a Jesús, las personas que no quieran hacer lo mismo que nosotros, tener ese mismo corazón, yo preferiría mejor aléjense. Pero sabes, hoy en día hay cristianos que prefieren, por no querer quedarse sin amigos, por no querer perder la amistad del compadre o la comadre, prefieren únicamente ser cristianos superficiales, sin compromiso, sin responsabilidad. ¿Por qué no te atreves, iglesia, a ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Por qué no nos atrevemos a cada día más de nuestra vida a acercarnos al Señor, a acercarnos a la cruz, exponernos al Señor tal cual somos? Y sí, la realidad es que entre más tú y yo nos acerquemos a Él, la gente que está a nuestro alrededor y que no está conectada con la voluntad del Señor, la realidad es sí, se van a alejar de nosotros, te van a odiar, ya no te van a hablar. Pero sabes, eso y más Jesús hizo. Eso y más Jesús padeció aquí en la tierra, pero Él entendió que hay algo más allá. Hay algo más allá. No solamente es lo que tú y yo podemos ver a nuestro alrededor. Estamos hablando en nuestra vida eterna. Estamos hablando del lugar en el cual vamos a pasar toda la eternidad. No estamos hablando de cualquier cosa. Se trata de Jesús. ¿Sabes? Hoy vamos a meditar en 3 condiciones que como discípulos tenemos que tener. Si tú quieres anotar, la primera, un amor sin rival. Lucas capítulo número 14, versículo del 25 al 33. Yo te voy a animar, sígueme ahí en tu Biblia o si lo tienen aquí en la pantalla. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Y sabes, como título dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? Cada vez que digamos discípulo, si tienes tu Biblia, lo que sea, subráyalo, ¿de acuerdo?
Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mí. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Primer punto, un amor sin rival. Ahora, cuando te estoy diciendo estas condiciones, tal vez tú dices: ay, entonces que Jesús, si no la sigo, no me va a amar, o no me va a dar lo que quiero, o no me va a dar lo que necesito. No, Él en su infinita gracia y en su infinito amor nos ama, y su amor hacia nosotros es sin condiciones. Pero sabes, si hay condiciones que tú y yo necesitamos seguir para poder ser como Él. Y el primero es un amor sin rival. La primera condición del discípulo es poder tener un amor inigualable por Cristo. ¿Sabes? En el discipulado no se aceptará ningún rival. A Jesús no le gusta competir con nuestro amor. A Jesús no le gusta competir con el primero, segundo o tercer lugar. Jesús quiere ser lo primero en nuestra vida. Jesús quiere ser el primer y único amor de nuestra vida. Y como cristianos podemos tener la tendencia de tener rivales, de tener cosas a nuestro alrededor que tengan más peso en nuestra vida que el amor por Dios, que el amor por lo que Jesús hizo por nosotros. Y sabes, en estos versículos se marcan 3 veces la palabra discípulo. ¿Sí las subrayaste? Y sabes, podemos entender que es como una cláusula que no podemos pasar por alto, pues esto es lo que necesitamos para realmente tener un compromiso con Jesús. ¿Cuántos cristianos le huyen al compromiso? ¿Cuántos cristianos le huyen a sus deberes como cristianos? ¿Cuántos cristianos quieren ser cristianos, pero no quieren la responsabilidad de ser cristianos? Y así no, familia, así no podemos seguir a Jesús. Esa no es la verdadera vida que un verdadero discípulo de Cristo necesita. Y sabes, en este versículo dice la palabra aborrecer significa amar menos. Cuando tú y yo encontramos en este versículo que dice aborrecer, esa palabra no quiere decir que lo odies, que le dejes de hablar, que lo eches fuera de tu vida. No. Aborrecer en el contexto de este versículo que acabamos de leer significa amar menos. Amar menos. Tú necesitas amar menos a tu esposo o a tu esposa, si es tu prioridad. Tú necesitas amar menos a tus hijos, a tus hijas, si son tu prioridad. Tú necesitas amar menos tu trabajo, si hoy en día está siendo tu prioridad.
Jesús nos llamó a aborrecer, a amar menos aquellas cosas que están tomando el primer lugar en nuestra vida. Sabes, el amor al yo destruye el alma, pero el amor a Cristo la enriquece. Nuestro amor por Cristo tiene que ser primero. La segunda condición que podemos leer en este versículo es llevar la cruz continuamente. Y para poder comprender, familia, lo que Jesús quería decir con la cruz, debemos comprender lo que la gente pensaba en ese tiempo de la cruz. Sabes, tú y yo leemos la historia de Jesús y ay, súper padre y qué impresionante. Pero sabes, la cruz era algo vergonzoso. Morir en un madero desnudo y golpeado, ¿crees que fue sencillo? La gente piensa que seguir a Jesús no requiere de sacrificio. ¿Sabes? Es lo primero que necesitamos. Y a lo mejor vamos a sufrir vergüenza. Y a lo mejor ahora no me malentiendas, vergüenza en el sentido de que vamos a ser odiados, de que vamos a ser repudiados por todos aquellos que no piensan como nosotros. Lucas capítulo 14, 27 es muy claro y dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mateo 10, 38: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. ¿Qué significaba la cruz para Jesús? ¿Sabes? Para Jesús fue algo voluntario. Y a mí me tocó aprender esto en una enseñanza. Y a veces decimos, es que la gente mató a Jesús. La gente no mató a Jesús. Nadie mató a Jesús. Jesús murió voluntariamente. Y la voluntad, rendir lo que tú y yo somos, es lo que necesitamos si queremos ser verdaderos discípulos. La última, una entrega sin reservas. Jesús nos pide como condición para ser sus discípulos que tengamos una entrega sin reservas. Capítulo 14 de Lucas, versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La primera condición tenía que ver con los factores del corazón. ¿Recuerdas? ¿Cuál fue la primera? Un amor sin rival. Eso está hablando de cosas que hay dentro de nuestro corazón. El amor lo podemos englobar con cosas, personas, sentimientos, pero es algo que está dentro de nuestro corazón. Y que si tú y yo queremos ser verdaderos discípulos, necesitamos exponernos tal cual somos. La segunda condición, llevar la cruz continuamente, se refiere a la conducta de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo, iglesia? ¿Cuál está siendo la forma en la cual estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos realmente tomando nuestra cruz? ¿Estamos realmente tomando el cristianismo en serio? ¿O únicamente perteneces al cristianismo, por tradición, por religión, por herencia? Porque mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi hermano fueron cristianos, yo también.
La tercera condición, una entrega sin reservas, se refiere a las posesiones personales. ¿Qué poseemos que nos está desviando de nuestro propósito? ¿Es tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu salud? Yo te animo hoy en esta mañana, entrégalo al Señor. Entrégalo a Jesús. La palabra discípulo significa aprendiz. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, es tener el deseo voluntario de aprender. Cosas que no sé, cosas que no entiendo, quiero aprender. Habla de un esfuerzo, habla de una decisión voluntaria. Habla de algo que tú y yo tenemos que hacer. Para ser discípulos no podemos estar así nada. No, pues si quiero ser discípulo. O sea, no, la palabra discípulo habla que tenemos que tener acción, ¿verdad? En nuestra vida. Habla de un compromiso, habla de una responsabilidad, habla de una identidad en nuestras vidas. Alguien que entiende que es discípulo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, toda corriente, toda ideología que el mundo quiera venir a meternos en nuestra mente y en nuestros corazones, aquel que entiende su identidad de discípulo no es conmovido con ninguna de ellas. No luches, iglesia. No luches. Me he topado con cristianos que aún siguen haciendo estas preguntas. ¿Es malo ir a fiestas? ¿Es malo decir groserías? ¿Es malo gritar en casa? Un verdadero discípulo es alguien que lo entiende y se esfuerza por vivir una vida conforme al corazón de Dios. Si tú únicamente estás siendo cristiano por admirar lo que Jesús hizo en ti, porque estás asombrado de lo que Jesús te ha dado, porque estás asombrado únicamente porque te sanó, te salvó, muy bien, está bien, síguelo haciendo. Pero sabes, Jesús no quiere admiradores, Jesús quiere seguidores. Y si tú estás dispuesto a seguirlo, tienes que morir. Tenemos que morir. Morir, a lo mejor no físicamente, y no vamos a morir como Jesús. Y tú dices, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que no vivimos en ese tiempo. Pero sí morir a nuestros deseos, sí morir a nuestras pasiones, sí morir a aquello que sabemos que nos desvía de nuestro propósito. A eso hay que morir, iglesia. A eso necesitamos morir. Cierra ahí en tu lugar tus ojos. Y si tú reconoces hasta este momento que únicamente estás siendo un cristiano que admira a Dios por lo que Él hace, toma un tiempo ahí en tu lugar para pedirle perdón. Arrepiéntete. Si hoy en esta mañana te das cuenta que eres un cristiano que le huye al compromiso, que le huye a la responsabilidad, que prefieres no meter las manos porque entre más te acerques sabes que va a requerir tu tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sabes? Necesitas arrepentirte, porque Jesús nos necesita. Jesús necesita de ti. Jesús necesita de lo que tú tienes. Jesús necesita de tus dones. Jesús necesita de las capacidades que Él ha puesto en tu vida. Tal vez hay temor, tal vez dices, Abby, sí lo quiero hacer, pero hay miedo, hay temor, hay inseguridades. Dice la palabra de Dios, el reino de los cielos es para los valientes. Y hoy en día se necesita una iglesia valiente que esté dispuesta a renunciar a lo que ama,
a renunciar a aquello que está siendo prioridad y que no es Dios. ¿Sabes? Sí, eso requiere de valentía. Pero se necesita una iglesia que diga: heme aquí, aquí estoy, Jesús. Quiero ser tu discípulo, quiero seguirte, quiero amarte, quiero rendir todo lo que soy. Quiero amar menos esto que está tomando el primer lugar en mi vida. Si es mi hijo, mi hija, mi familia, mi trabajo, el dinero, quiero amarlo menos. Que tú seas mi prioridad. Que tú seas mi prioridad, Jesús. Ponte en pie ahí en tu lugar y pon tu mano en tu corazón y ora por ti mismo y dile: Jesús, hazme un verdadero discípulo. Quiero ser un verdadero discípulo para ti. ¿Se puede escuchar nuestra voz hoy en esta mañana, iglesia? Dile ahí en tu lugar: Jesús, hazme un verdadero discípulo. Hazme un verdadero discípulo. Dile: estoy dispuesto. Puedes decirlo hoy en esta mañana. Dile: estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Estoy dispuesto a ir donde tú quieras. Yo sé que son unas palabras fuertes los que estamos diciendo hoy en esta mañana, pero no tengas miedo, iglesia. No tengas miedo. No tengas miedo a entregarlo todo al Señor. Si lo entregamos todo al Señor, lo que ganamos es más grande. Si entregas a tus hijos hoy en esta mañana, la recompensa que el día de mañana vas a tener va a ser más grande. Si entregas tu trabajo, que está siendo tu prioridad hoy en esta mañana, si se la entregas al Señor, el día de mañana el Señor te va a sorprender con algo mejor, algo más grande. Pero todo recae en nosotros. Rindamos lo que somos al Señor.